¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Deporte en Femenino. Hoy tenemos con nosotros a Rocío Ríos, atleta de élite. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, un placer tenerte aquí con nosotros esta noche. Hace poco salías en un calendario llamado Asturianas Imperdibles con una frase: la perseverancia, pese a los obstáculos, es la clave del éxito. A día de hoy podrías llenar una casa entera con tus logros, porque a lo largo de tu carrera no se te resistió prácticamente ninguna distancia y acabaste alcanzando la cima en esos Juegos Olímpicos de Atlanta. ¿Cómo fueron tus inicios en el atletismo? Pues empecé por acompañar a una amiga en el cole. Yo no sabía lo que era ni el atletismo, porque había hecho con 10 años balonmano en el Colegio Campo Amor. Y nada, al cambiar de colegio, pues por acompañar un día a una amiga para ver cómo era el atletismo, pues desde el primer día que fui, y eso que entrenábamos en un campo que era de fútbol todo lleno de barro y tal, me gustó. Y entonces, seguí. ¿Qué fue lo que te enamoró de este deporte? Pues el día a día superarte a ti mismo, pues ibas a entrenar, ibas a competir, porque yo cuando empecé pues corría 60 lisos, hacía longitud, hacía, de todo, 3.000 metros, hice hasta marcha. Entonces, lo que más me llamaba la atención es que, yo al principio cuando íbamos por ejemplo, a millas, que nos llevaba mi entrenador, pues si venías para casa con copas, y me prestaba porque íbamos todos en grupo, en equipo. Para mí era como un juego, entonces me empezó a encantar desde el primer momento que empecé a correr. A los 23 años, disputaste tu primera maratón en Sama de Langreo y batiste el récord de España. ¿Cómo fue para ti ese logro? Pues después yo hacía 3.000 y a lo mejor quedaba pues tercera en un campeonato de España, luego hacía 10.000 metros lisos. Anterior a ese récord había quedado segunda en el campeonato de España también, absoluto. Y entonces, mi entrenador me dijo que no me iban a dar la beca, cosa que sí me la iban a dar porque había quedado, pero él siempre me decía, y le habían dicho en Madrid por test de lactatos que me hacían y tal, que podía hacer muy bueno una maratón. Incluso nos habían dicho a los dos en una concentración que me llevaron de maratón que yo iba a ser la recordwoman española, cosa que yo decía me parecía imposible porque las que hacían distancias largas a mí me ganaban y tal. Entonces, un verano, mi entrenador, ya llevaba desde enero, febrero, machacándome que había que hacer un maratón. Y yo le decía que no. Yo para mí decía, además pensaba, ay Dios mío, maratón, que eso se hace a los 40 años. Entonces conmigo, en mi grupo, entrenaban veteranos, Iglesias, Carrasco, que preparaban maratón y tenían 40 y algo años, porque precisamente luego la preparé con ellos. Y yo para mí decía, eso es lo último del atletismo, yo es que si hago maratón ya se me acabó todo. Y a mí, claro, me gustaban las distancias de 1.500, 3.000, cross. Entonces, empezando a decirme lo de la beca y tal, pues entrenamos todo un verano preparando esa maratón. Se podría decir que en ese momento se empezó a desarrollar tu carrera como deportista de élite. Pues sí, porque corrí esa maratón. Si la llego a hacer, la hice en noviembre, si la llego a hacer en abril, mayo, me hubiera ido a los Juegos Olímpicos de Barcelona, porque pedían, creo que 2.35, en esos momentos Ana Isabel Alonso era la que tenía el récord de España, pero no la llevaron porque había hecho 2.36 o 2.35 muy largos. Entonces yo con 2.31,46 que hice, que se quedó todo el mundo, porque no se lo creía nadie. No se lo creía ni mi entrenador, porque a lo último cuando íbamos por el kilómetro 30 y pico, le daba golpes al reloj diciendo, este reloj está mal, este reloj está mal. Pues empezaba a ver 3.29, 3.28, 3.20, y no se lo creía, empezaba cada vez a ir más deprisa hasta que llegué a meta y salió el récord de España. Volviste a batir récord también en el Maratón de Berlín en el 94 y en el 95 conseguiste la mejor marca de tu carrera en San Sebastián. ¿Cómo iba tu carrera deportiva por aquel entonces? Pues a partir de ahí, yo estaba en el Gijón Atletismo, ¿no? Pues seguía corriendo 10.000, quedaba campeona de España. En el invierno preparaba el europeo de cross, que me metía para el europeo, y el mundial de cross, que también preparaba cross, y cuando llegaba la primavera, pues preparaba la maratón. Entonces, y en junio
dio la casualidad que era el Campeonato de España de 10.000 y en Baracaldo, y batí récord de España en el 94 con 32 minutos 22 segundos, que se lo quité a Ana Isabel Alonso, que debía tener 32-28, tenía ella también una buena marca, que de aquel entonces, estamos hablando de hace muchos años, y son marcas que incluso ahora se están haciendo. Luego, luego en julio y agosto preparamos la maratón, pero primero fuimos al Campeonato de España de media maratón, que fue en Igualada, que quedé campeona de España con una 11.22 y hice récord de España también. Y luego a últimos de septiembre hicimos la maratón de Berlín, que salió en Eurosport porque era la primera vez que yo iba afuera, debía ser la segunda o tercera maratón que hacía en mi vida, y quedé segunda detrás de Catherine Dorre, que hizo 2.25 algo. Claro, en Eurosport decían Rocío Ríos, ¿quién es esa chica? ¿Quién tal? Entonces quedé segunda en la maratón y hice récord de España. Y la verdad para mí fue un triunfo muy grande. Además, batí 3 récords de España de junio a septiembre. Yo creo que pocas atletas femeninas lo han hecho. Muy y en pocas y menos que se sepan. Actualmente aún sigues corriendo, ¿no? Sigo corriendo en máster, aunque bueno, no al nivel que tenía porque me es imposible, porque siempre aparece, si me paso un poco, me aparecen las lesiones. Pero desde el 2004 que dejé la élite, siempre, incluso cuando tuve a mis hijos, que uno nació en el 2007 y otro en el 2008, lo intenté, como todas las madres que intentan volver al deporte, pero me fue imposible, nunca pude. ¿Cuáles fueron, bueno, las victorias más importantes para usted de toda su carrera? Pues para mí el primero, el récord de España del Valle del Nalón, que fue el que más, bueno, el que me subió arriba y el que me hizo atleta de élite. Luego el año 94 que batí los 3 récords de España. Por supuesto Atlanta 96, que quedé quinta, que en su momento fue el mejor puesto de una mujer española en unas Olimpiadas, ahora debe ser la quinta mujer. El récord de España de media maratón, que lo tuve en una hora 09 minutos 59 segundos, que ahora actualmente tengo el de solo mujeres, que es una 10.06, lo hice en el Campeonato del Mundo de Košice en el 97, que sacamos 2 medallas por equipos de bronce. Y bueno, para mí todos los logros son importantes porque también meterme a un mundial de cross, a un europeo de cross, pues era muy importante porque a mí el cross me gustaba mucho también. Sí, tengo aquí, bueno, todo su historial deportivo ya está, bueno, pues eso, 2004 que comenzaron las lesiones, es increíble lo que consiguió porque, bueno, al final empezaste en el 90 más o menos, por lo que veo aquí. Y es increíble el currículum deportivo que tiene usted. En su trayectoria, como mencionaba, tiene 4 campeonatos de España de 10.000 metros, uno de 5.000, de 3 de media maratón y uno de maratón. A esto se le suma también ese diploma olímpico de Atlanta 96. ¿Quién se lo iba a decir? Pues aquella niña de 14 años, ¿no? Pues sí, porque he sido 49 veces internacional absoluta. Esos que me comentas campeonatos son medallas de oro, pero también he sacado medallas de bronce y de plata, que tengo 25 medallas. Que se hizo pronto. Porque claro, solo eso es las medallas de oro, pero quedé campeona de España también en 5.000, en 1994 en Sevilla, pero también quedé tercera, por ejemplo, en el 2003, que hice mi mejor marca en 5.000, 15.31, que corría Marta Domínguez, Cristina Petite, y para mí hacer esas marcas en el 2004 con 33 años era ya la leche. Entonces, bueno. ¿Vivió la cita del 92 pensando que 4 años después sería protagonista? Pues la verdad, no, nunca, yo no pensaba en los Juegos Olímpicos. Es más, cuando hacía atletismo, pues iba a campeonatos, o David me decía, bueno, pues podemos quedar campeona de España, podemos hacer esto, pero tampoco pensaba tan alto porque a mí me parecía muy lejano. Y cuando veía a Fermín Cacho ganar la medalla de oro en Barcelona, o atletas, o García Chico ganar la de bronce y tal, me parecía, digo, uff, eso debe ser imposible. Su mayor éxito internacional, bueno, fue el terminar quinta en esa maratón de los Juegos Olímpicos, como comentábamos, de Atlanta en el 96,
que por aquel entonces, bueno, pues fue la mejor clasificación de una atleta española en esos Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue para usted el decir, ¡buah, lo que acabo de conseguir, ¿no? Pues la verdad fui para Atlanta como 2 o 3 semanas antes y sí que cuando me entrevistaban aquí en Gijón me preguntaban qué pensaba hacer y tal, y yo decía, lo primero es llegar a meta aunque sea rastras, porque no, hasta que no llegas a meta no eres olímpico. Entonces para mí mi objetivo era llegar. Y luego allí, pues nada, entrené con mis compañeras, intenté estar descansada todo lo que pudiese, y en la maratón pues tenía a mi compañera Mónica Pon, que había quedado sexta en Göteborg en el Mundial de Maratón el año anterior, y yo dije, pues con ella, tengo que ir con ella. Y entonces hasta la media o kilómetro 19 fui con ella, pero yo veía que iba frenada y que iba súper, no sé, que todavía podía tirar más. Entonces a partir del kilómetro 19, que debíamos ir la 19 o la 20, empecé a correr y a pasar. Pasé a Utapipi, que lo veréis en el vídeo de la maratón, que era la que iba tirando la primera, porque era la favorita, Utapipi, Catrín Torre, y empecé a pasar pues atletas que para mí eran y que tenían mucho mejor marca que yo, y bueno, luego cuando llegué casi al estadio, que quedaban 2 vueltas, y paso a Lidia Simón y a Manuela Machado, que era la campeona del mundo y la subcampeona del mundo del año anterior, no me lo podía creer. Bueno, Atlanta al final fue, por así decir, la cima de su carrera deportiva, ¿no? Sí, fue la cima, aunque nosotros en el 93, el equipo español femenino en San Sebastián, quedamos quinta, sexta y séptima y octava en el campeonato del mundo de maratón, que quedamos detrás de las chinas. Ya habíamos hecho cosas importantes, lo que pasa que, a ver, a nivel individual no fue tan relevante como la maratón de los Juegos Olímpicos. Si por usted hubiera sido, ¿seguiría corriendo en aquella maratón? Yo por mí sí. Además es que cuando llego a meta le pregunto al juez si me queda una vuelta o hay que seguir, y me dice, no, para. Y digo yo, bueno, llegué. Y hago así, porque tenía la cosa de que me quedaba un 400 todavía. Madre. Hay varias cosas que, bueno, me gustaría también preguntarle. Estuvo en Atlanta, pero podía haber ido a Barcelona. Si hubiese, bueno, pues seguido los consejos de su entrenador. ¿Por qué no disputó esos Juegos en Barcelona? Pues lo que te había comentado al principio, sí que me había hablado de hacer una maratón, de que podía intentar la mínima, pero yo siempre le decía que no, que eso era para mayores, y yo que quería correr cross, que quería correr 10.000, 5.000, y entonces la verdad no le hice caso. Si llegamos a hacer esa maratón en abril o marzo, pues hubiese ido con 23 años a Barcelona. A día de hoy, si pudiese volver atrás, ¿seguiría tomando las mismas decisiones o hubiese ido a esa maratón en Barcelona? Por supuesto hubiese ido a esa maratón a Barcelona, no me hubiera machacado tanto, hubiera hecho más caso, hubiera comido mejor, me hubiera cuidado más, hubiera hecho muchas cosas que hice, que era muy burra. Hablando de, bueno, de la alimentación, ¿cómo es la alimentación de un atleta? Porque por lo que tengo entendido usted no seguía una alimentación muy a rajatabla. De pequeña es que siempre fui muy mala comedora, ¿no? Entonces no me gustaban mucho las legumbres, siempre comía bocadillos y comía bastante mal. Pero la alimentación de un atleta, luego según fui siendo atleta y cuando iba a competiciones, a campeonatos y tal, pues veía a mis compañeros, teníamos en la Blume una dietista, teníamos gente que nos daba charlas, los médicos de la federación, cuando estaba Xavier Leibar, etcétera, pues ya nos decían, y a mi entrenador le decían lo que tenía que comer. Y entonces, pues para la maratón, pues muchos espaguetis, macarrones, al lado un plátano, comiendo un cacho de manzana para tragarlos, me comí, para poder hacer tiradas de 30 kilómetros, porque yo para la maratón de Atlanta llegué a hacer 35 kilómetros al día, 205 kilómetros a la semana, pero de calidad todos. Madre mía. ¿Hasta qué punto, mencionábamos antes a David Méndez, hasta qué punto fue importante en su carrera David Méndez? Pues David Méndez pues fue, bueno, muy importante, porque fue el que me dijo que podía hacer esto y lo otro, porque un día
en una liga en Santiago de Compostela, yo corría 1500 y me acuerdo que no sé si en vez de quedar primera quedé segunda, entonces me senté y me dije, ¡ay! Me puse a llorar y dije, lo dejo. Y entonces vino él, que no me entrenaba, y me dijo que probase con él. Y yo miré así para él y dije yo, ¡uf! Que va, porque yo lo conocía porque decían que era muy duro, gritaba mucho y tal. Y entonces dije yo, ¡uf! Para mí, dije yo, que va. Y era como sábado. El lunes ya estaba yo bajando por la costa del Kilometrín a entrenar con David. Hablando de, bueno, del Kilometrín, casi se le pone su nombre al paseo y al final no pudo ser. ¿Cómo repercutió eso en usted? Pues la verdad, me llamó una persona y me dijo que iban a intentar poner el nombre del Kilometrín, ese parque que desde el 89, 88, 87 llevo dando vueltas sin parar incluso ahora. Entonces me hizo tanta ilusión porque la verdad en Gijón nunca se me hizo nada. Y entonces, bueno, dije yo, qué bien. Y me ilusionó mucho. Dijeron que lo tenían que llevar a pleno y votar los partidos. Entonces, bueno, ese día me dijo que fuese, que seguramente saldría y tal, pero dijeron que no, que tenían previsto otras cosas que debió ser luego lo que hicieron cerrar la carretera, en la ampliación del parque y todo lo demás. Tenían previsto otra cosa para el Kilometrín y al final pues no se pudo poner. Sigo ilusionada si algún día... Esperemos que algún día pues lleve su nombre. Siguiendo con su carrera, ¿cuál ha sido la parte más complicada? Bueno, pasé malos momentos cuando pasé con David, un problema que tuve ahí burocrático, y luego las lesiones que siempre mi entrenador me decía, yo nunca me lesionaba porque era muy fuerte y soy muy fuerte muscularmente, y siempre siempre me decía, el día que te lesiones no va a haber Dios quien te aguante, porque yo es que paraba un día o dos y ya me volvía loca. Entonces sí que luego cuando empecé a lesionarme ya me acordaba de aquellas palabras y decía, madre mía, qué razón tenía. ¿Cree que si, por aquel antaño tuviese el material que hay actualmente, su carrera podría haber sido diferente? Bueno, pues yo creo que sí, sobre todo los conocimientos, el saber cuando entrenas que hay que cuidarse más, que hay que alimentarse, que hay que descansar, las zapatillas, por ejemplo, yo cuando pasé con Adidas, que estuve casi 8 años, pues yo me acuerdo de unas zapatillas, las Torsion y todas eran muy duras, las tenías que poner igual, porque claro, era quien te pagaba, el equipo que te pagaba, entonces, pero sí que las zapatillas, había veces que, sobre todo antes de estar en Adidas también, no encontraba zapatillas, aparte que calzo un número muy pequeño, que tuviesen amortiguación, y yo siempre llevé zapatillas que yo no lo sabía, muy lisas y con muy poca amortiguación. Entonces, claro, eso te machaca los gemelos, que es donde luego padecí muchas lesiones, y luego, pues saber eso, saber lo que tienes que entrenar, la alimentación y cuidarte más, pues no teníamos reloj. Yo en Atlanta mis kilómetros no eran como un GPS que llevo ahora, era un Casio de esos que vende tal. Los Casios de toda la vida. Claro, y los kilómetros te lo ponían en el suelo o tal y le dabas pum, 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 pum y nada más. Pero no teníamos esto no existía. ¿Cómo está viendo usted la evolución del deporte femenino? Pues la verdad que cada vez mejor, con Peleteiro, Fátima, que sacaron medallas a nivel nacional, Esther Guerrero, Marta Pérez, Ágata, Isabel Barreiro, Beatriz Álvarez, las asturianas. En chicos, está muy bien, pero en chicas van pisando muy fuerte y la verdad, yo cada vez lo veo que va avanzando y evolucionando cada vez más. Claro, porque antes pasamos de una foto en el periódico al final, pues ya salir en las noticias y en los telediarios, pero aún queda mucho todavía por luchar, por así decir. Competiste entre el 92 y el 2004 con las becas ADO. ¿Cómo era por aquel entonces esa remuneración económica? Becado tenía, por ejemplo, cuando
fui a Atlanta, iba a campeonatos del mundo o hacía la mejor marca, porque por ejemplo en el 90 empecé con una beca cuando quedé en el 3000, que saqué medalla de bronce en el Campeonato de España nacional, que de aquella eran 600.000 pesetas y te pagaban el trimestre. Entonces claro, corrías algún cross, que ganabas algo de dinero, pero bueno, yo de aquella trabajaba, antes de hacer el récord de España de maratón, trabajaba de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Entonces, cuando entrené para el récord, me levantaba a las 7 de la mañana, rodaba 12 kilómetros, iba a trabajar, salía a las 5:30 y a las 7, 6 más bien, entrenaba. Entonces, bueno, hasta que conseguí la beca en la maratón de El Nalón, que esa sí que fue ADO o internacional, tuve que compaginar trabajos con carreras y tal, porque claro, lo que ganaba en carreras y eso no me llegaba. ¿Actualmente esa remuneración económica sigue siendo así en el atletismo femenino? Bueno, yo por ejemplo, a ver, si eres atleta de élite, tienes una beca, tienes una marca deportiva que te paga algo y vas, depende tu currículum, si internacionalmente, por ejemplo, como yo quedé quinta y sales en crosses, esto y lo otro, pues sí, puedes vivir en esos momentos, pero no luego, no somos futbolistas. Nosotros vivimos, o sea, lo que ganamos es para vivir año a año, para pagar si tienes una hipoteca, como me pasaba a mí y tal. Pero cuando se te acaba la beca, porque las becas de aquella, pues a lo mejor 2.100.000, la máxima que tenía, estaba en pesetas, claro. A lo mejor, pero de aquella, yo la beca que más grande tuve fue la de ADO, cuando vine de los Juegos Olímpicos, que era 4,5 millones, que serían como ahora 25.000 euros, o algo así, o 30.000 euros. Pero eso por quedar quinta en unos Juegos Olímpicos. Si eres internacional, pero vas al Campeonato del Mundo y quedas la 20, la 15, te dan una nacional, internacional. Y bueno, lo tienes que ir compaginando con carreras, con crosses y bueno, y que te llegue. Bueno, me parece un poco triste que al final, siendo deportista de élite, pues prácticamente luego no tengas, por así decir, pues una remuneración, bueno, pues después de finalizar tu carrera como deportista. Pues no tienes nada. Por ejemplo, yo que estuve 14 años no estaba ni asegurada. Cuando empecé en el trabajo que tengo, que primero estuve 3 meses trabajando de cartera, porque lo cogí por un compañero que entrenaba en el parque que me dijo, echa un currículum que seguro te cogen. Y bueno, eran 700 euros, pero lo más importante es que era asegurada. Yo nunca había trabajado en un trabajo asegurada, entonces a mí me llamaba mucho la atención. Claro, porque tú al final no has estado cotizando en todos tus años como deportista. Debo tener 5 años cotizados, sí tengo, en mi vida. Entonces, ahí fue como, porque mucha gente decía, pero bueno, vimos a Rocío de cartera. No, yo estaba de cartera, a ver, tenía para vivir y tenía para tal, pero yo quería entrar en el mundo laboral. Desde el 2004 al 2015, que ya dejaba a los niños en el colegio, que tenía 3 y 4 años, me salió eso por un compañero y me dijo yo, eso para mí, las cartas, cojo el carro, voy, meto en el buzón y ya está. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, vi lo que... yo era Rocío Ríos, ¿no? Y todo el mundo te conocía y parecía que eras una estrella. Pero cuando bajas al mundo normal y te ven de cartera, parece que cambiaste no sé, de nivel. De escalón social, sí. Sí, pero para mí yo era la misma, digo yo. Y me di cuenta de lo que son para la gente. Cuando eres Rocío Ríos eres la leche, eres la estrella y todo el mundo quiere hacer fotos. Pero cuando bajas al mundo normal, porque yo digo bueno, pues esto es como un trabajo normal de todo el mundo, ¿vale? No estoy en una oficina o no estoy en el ayuntamiento o no estoy... Pero yo no lo sabía, pues la gente te trataba fatal. Yo noté que dije yo, madre mía, ¿qué es esto? Sí, no estaba acostumbrada y te trataban muy mal. Gente que no me conocía. De repente alguien me venga, Rocío, pasa para acá, toma un café, no sé qué. Y me di cuenta los niveles sociales que hay y dices tú, joder, según seas, te tratan. Entonces, eso tampoco me gustó mucho. Toda esta decisión, bueno, como me comentabas, de empezar como cartera fue pues a raíz del 2004 cuando llegaron esas lesiones y al final el teléfono
comenzó a dejar de sonar. Al final, ¿cómo repercutieron también tus lesiones en tu carrera? Bueno, en el 2004 empecé a lesionarme, tuve una infección en un glúteo y empecé, claro, cuando estás en la élite te separan segundos, tú entras a un segundo, a tal, entonces yo quería volver a estar donde estaba y cuanto más y más y más, entré en un pozo sin fondo y no salí, pero seguí intentándolo. Pero bueno, lo de trabajar fue en el 2015, cuando ya mis hijos podía dejarles en el cole, y fue un poco por probar a ver cómo era la vida, porque yo buscaba trabajo, pero nadie me daba un trabajo. Entonces, bueno, pues quise probar. Probé eso, no era lo que yo me pensaba, pero yo también quería estar asegurada. Entonces, desde el 2004 al 2015 no hice nada. Bueno, tener mis hijos, cuidar mis hijos, y la cosa es que siempre quise que cuando tuviera hijos los iba a cuidar yo y no dejarlos. Entonces sí que disfruté todo de mis hijos, que no me arrepiento, y era lo que pensaba hacer, porque yo, por ejemplo, lo que gané corriendo, pues me permitió seguir viviendo sin trabajar, y entonces podía permitirme estar en casa y cuidar a mis hijos. ¿Cree que bueno, se debería replantear actualmente el trato a las deportistas de élite? Pues sí, la verdad que sí, porque cuando estás arriba, la verdad, como decía yo, que te salen amigos como los donuts por debajo de las piedras, pero luego cuando vuelves otra vez a estar como una persona normal, no tienes ayudas de ningún tipo. Nadie te ayuda, porque sí que salieron lo de helado para trabajar, para tal, pero para estudiar, que de repente te encuentras de que sí, te matriculan en una universidad y empiezas a estudiar de cero y estudia una carrera, pero claro, tú con 40 y pico años o 30 y muchos, que somos con los que nos jubilamos los atletas, de repente ponerte a estudiar una carrera y empezar de cero, por ejemplo, para mí, el que ya estudió y tiene una carrera todavía, pero los que no estudiamos y estudiamos hasta el BU, el bachiller, cuando dejas el deporte de élite no tienes nada. Entonces fue lo que me pasó a mí, que sí que tengo lo de entrenador nacional, lo de monitor nacional, y tienes cosas así para entrenar, pero claro, también es difícil que te salga algo de eso a nivel, público. Sí, pero bueno, también es muy triste que siendo deportistas de élite haya deportes tan bien pagados, sobre todo en el masculino, y luego el femenino esté tan minorizado, porque no eres la única deportista a la que le ha pasado. Nosotros también hemos tenido por aquí, bueno, a Toña Is, que también comentaba que el salario femenino, pues por aquel entonces, pues bueno, como ahora, ¿sabes? Pero por aquel entonces que era aún peor, y ella en su caso también tenía que compaginar su trabajo con su labor como segunda entrenadora de la selección española, que dices, jolín, un entrenador de la selección española femenina no te da para vivir. Pues no. Y es muy triste que a día de hoy, pues bueno, en deportes como el atletismo o otros deportes, que aún no se pueda vivir de ello, y que cuando finalices tu carrera te quedes ahí en un limbo en el que no hayas ni cotizado ni sepas qué hacer, ¿sabes? Sí, lo que pasa que, por ejemplo, a nivel de federación y de becas, a ver, para hombres y para mujeres es igual. Es igual una beca olímpica A, olímpica B, internacional, siempre fue igual. A nivel de federación, siempre igual. El problema es cuando vas a un cross y el organizador, por ejemplo, yo quedé quinta en Atlanta, Martín Fiz cuarto. Y entonces a él le pagan 1 millón o 2 de pesetas y a mí 150.000 pesetas. O yo fui récord de España y él a lo mejor récord de España también. Entonces, vale, yo no digo, a lo mejor su récord de España pues está en el top 10 y está entre los 5 mejores del mundo, y el mío está la 20, pero 150.000 pesetas, que menos que, qué sé yo, la mitad, por lo menos. Entonces, a nivel de organizadores, y bueno, y nos topamos con premios en metálico, de carreras, no de fijos, de que te ibas a una carrera, una milla o una carrera de 5 kilómetros, y para el hombre a lo mejor había 300.000 pesetas y para la primera mujer 100.000. Y para el hombre había hasta los 10 primeros y para la mujer las 3 primeras, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, yo cuando empecé me encontraba que iba a un cross
por aquí, por Asturias, que era, bueno, junior, promesa, y a mí me daban yo tengo todavía una toalla en casa, que tiene la pila años, que me gané en una carrera, y al hombre le daban unos playeros, yo quería unos playeros para entrenar, una batidora me regalaban, una plancha, mi abuela estaba encantada, pero yo decía, ¿por qué a él un vale para una tienda de deportes y a mí una plancha y una batidora y una licuadora y cosas así? Entonces esas cosas hoy en día no se ven, porque hoy ya no lo hay, pero sí de aquella en los años 89, 90, te lo daban. Continuando, cambiando un poco de tema, a su carrera, al final su carrera está plagada de éxitos, pero bueno, como hablábamos, también usted también ha trabajado repartiendo cartas, bueno, después de haber obtenido aquel diploma olímpico. Al final, ¿tú piensas que, bueno, merece la pena dedicar media vida a un deporte para luego tener que volver a empezar de cero? Pues sí, yo lo volvería a hacer, sería más lista, eso sí, porque yo en mi carrera, por ejemplo, cuando hice el récord de España, y cuando hice los 3 récords de España en el 94, pues a mí me ofrecieron un trabajo, por ejemplo, en la Universidad Laboral, o una beca para comer bien para preparar los Juegos Olímpicos. Yo quería el trabajo, pero la persona que estaba conmigo me mandó elegir esas 300.000, mientras esa persona estuvo en el poder, pues duró un año. Pero yo, por ejemplo, ese trabajo que me daban era para toda la vida, porque podía coger excedencias, ir a competir y todo. Porque, por ejemplo, lo de repartir cartas es como una anécdota. Lo quise hacer yo, fui yo, porque yo tenía para vivir y para tal. Mi marido me decía, ¿pero para qué vas? Pero digo yo, porque yo por las mañanas no hago nada, solo iba a entrenar. Y quiero un trabajo, quiero hacer algo y no encontraba nada. Entonces mi amigo que entrenaba conmigo y preparó, él me ayudó a preparar también la maratón, porque en Gijón hacíamos un circuito de 10 kilómetros y chavales que entrenaban conmigo cada vez daba uno una vuelta, paraba, daba uno, porque nadie me aguantaba, pues era amigo mío y me dice, venga Rosy, y dije yo, bueno, pues me llamaba la atención, pero no fue para nada como piensa gente que es como de bajo nivel o de tal, que va, ni mucho menos. ¿Cree usted que Asturias debería tener un museo olímpico? O sea, dada la cantidad de grandes deportistas de élite al final que tenemos en la región, ¿cree que debería tenerlo? Pues sí, ha peleado mucha gente por él. Carmen de Agencia F, por ejemplo, peleó mucho, Carmen Menéndez. Bueno, y hay mucha gente que los del comité, los del olimpismo asturiano también, llevan muchos años, Agustín Antuña, pues hay mucha gente que ha peleado y ahora mismamente están peleando por un museo. Tenemos los olímpicos asturianos muchas cosas que ofrecer a ese museo olímpico, porque todos vamos a aportar pues todo lo mejor nuestro. Pues un diploma olímpico, un maillot, bueno, muchas cosas que tenemos. Y sería muy bueno intentar que nos ayudaran a conseguir ese museo olímpico. Este 2024 el Ayuntamiento de Gijón inaugura el Paseo de la Fama dedicado a los olímpicos. ¿Cómo ve usted este proyecto? Está medio, bueno, se prevé que va a ser de cara a primavera. Pues lo veo muy bien, pero bueno, en principio decían a todos los gijoneses. Entonces yo cuando salió en el periódico en La Nueva España me llevé una sorpresa porque no me traía a mí. ¿No? No, y entonces me llevé un gran disgusto y al final, y no lo entendía, y me dijeron que era porque no era nacida en Gijón. Sí, bueno, al final usted es leonesa, pero lleva Yo toda nací su en León, vida viviendo en Gijón. pero de paso, pero llevo en Gijón desde el primer día, porque viví, mi abuela y mi madre, que eran asturianas, vivimos en la Plaza Europa toda la vida, y viajaban a León, que mi padre era de León, y en el transcurso pues nací allí, evidentemente, en el Hospital Reina Sofía. Pero ¿qué pasa? Que de repente me encuentro con esa noticia y pregunto y me dicen, no, solo van a ser los que nacieron, digo yo. Bueno, hasta ahí llego y me quedé pues con la sorpresa. Por Dios, para ir ya finalizando, ¿qué significa para usted el Grupo Covadonga, en el que, bueno, a día de hoy sigue pues dando cursillos en él, ¿no?
Pues para mí el grupo Covadonga, pues el que me dio una oportunidad a poder trabajar en lo mío, en lo que más me gusta, entrenar a niños, intentar enseñarles todo lo que yo hice y lo que sé. Me han ayudado bastante. Eso es una entidad privada, pero es la única que se ha preocupado por mí y solo tengo agradecimiento para el grupo Covadonga, para todos mis compañeros, Arconada, Solís, Lola, Sara, todos los que, Toral, todos siempre somos ahí una piña y bueno, y todo el grupo en sí, todo, porque es un grupo que, o sea, el grupo Covadonga, todos los deportes que pueden existir están ahí, entonces somos una gran familia. Bueno, ya para acabar, bueno, sus hijos han heredado su genética también y su afición por el atletismo, ¿no? Pues sí, he intentado, desde que son pequeñinos, que yo entrenaba en el Rinconín, a lo mejor si yo hacía series, pues venía mi marido con ellos y a lo mejor daban una vuelta y tal. Entonces, bueno, ellos hicieron algo de cross, pero al final se han decantado por la velocidad, que los entrena Ángel Solís, que está en la federación como responsable de velocidad. Entonces, bueno, están muy contentos y para mí lo más importante, no sé si llegarán a lo que yo hice porque es muy difícil. Ser atleta profesional, llegar a unos Juegos Olímpicos es difícil, pero por lo menos hacen atletismo y están ahí, les gusta, que es lo más importante. Pues Rocío Ríos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ha sido un placer, bueno, pues al final conocer tu historia y que todo el mundo, bueno, pues la pueda conocer. Es increíble al final, bueno, pues todo su historial deportivo y al final el poco reconocimiento que se os está dando a día de hoy, pero bueno, cada vez se os está dando más, como fue en el caso de este calendario de las Asturianas Imperdibles. Y esperemos que se siga fomentando el deporte femenino y que se os siga pues, mostrando al mundo toda vuestra carrera. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Bueno, y aquí tenemos una foto de ella por aquel entonces. Y nada, nosotros ahora nos vamos, pero recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche tenéis una cita aquí en Deporte en Femenino. Que tengan una muy buena noche.